Sean muy bienvenidos, siempre digo lo mismo en cada capítulo, no sé por qué. Pero bueno, sean tradición. bienvenidos a cada una de las personas que nos van a escuchar hoy. La cámara está allá, no está acá. Hay que tener claro eso. Me da siempre mirar el computador. Pero sean bienvenidos a este octavo capítulo que es muy especial. Estoy con Gabriel Santander, que más allá de una persona estudiosa en la palabra de Dios, es mi profesor de teología y es para mí Gracias. un agrado poder tenerlo, porque aparte que me lo traje para poder estudiar personalmente. Y le agradezco mucho. Te agradezco mucho por estar conmigo, por estar aquí Nada, con el Ministerio de gracias. Renuevo, por conversar un tema que es súper importante, creo yo, tomarlo desde el área en qué hemos hecho mal y qué hemos hecho bien, pero a partir de una base de lo que es, no vamos a hablar de sana doctrina, sino que de la base de lo que la Biblia en sí nos quiere decir y hemos interpretado de mala manera lo que realmente debemos hacer. Y he visto un poco de lo que me compartiste de tu libro. Aquí lo traje de regalo. ¿Lo trajiste? Sí, mira, ¿De te voy a- regalo? ¿En serio? sí, primero, gracias por la invitación. Aquí está. Esta es una versión breve, ya hay una versión más extensa de pero que ahí después te voy a contar. Ya, ahí está. Se llama Aquí para que lo Recibe, vean, miren, por favor. breve estudio sobre el neopentecostalismo en Chile o las prácticas neopentecostales en Chile. Esta es una traducción que hice de la Confesión Décima de San Agustín, desde el latín, la pasé al español. ¿Ya? Oh, genial. ¿En serio? Sí, que es la confesión, a mi gusto, la confesión más linda. En serio, qué buena. Y el libro de Juan Esteban. Ah, no, pero eso da lo mismo. Justo iba a ser un asado y estaba a aprender. Disculpa, Juan, si no No, fue con una cariño, broma. con cariño, Juan. Es con cariño, Juan. Oye, qué bueno tener. Qué buena. Qué buena. Qué buena. Ah, y ambos son de Tábanos. Sí, todo este Tábanos fue un proyecto, es un proyecto editorial que tenemos ahí con unos colegas. Ah, es un proyecto editorial ante todo. Sí, Oh, justamente. tremendo. Bueno, aquí dice breve estudio sobre el neopentecostalismo y las prácticas neopentecostales en Chile. Exacto. A lo que queremos llegar. Las prácticas que hemos hecho neopentecostales. Yo no soy un teólogo, yo solamente soy un amante de la escritura que me ha llevado ser amante por ciertas situaciones en mi vida que me ha llevado a Cristo, a poder abrazar su cruz. Y dentro de este crecer que hubo hace un tiempo en la iglesia chilena, yo vi muchas cosas que me parecían muy dudosas. Y entre eso es lo que yo quiero conversar contigo, profe, que me parece muy cuestionable. Y yo creo que tú nos hables un poco más claro de por qué personas como yo, que se nos hace cuestionable, y también personas que se han perdido y han abandonado la iglesia, y han abandonado su fe por malas prácticas. A ver, para que la gente entienda, quizá hay alguien que no está muy familiarizado con el tema, el neopentecostalismo se le llama así porque toma un poco este movimiento carismático. Cuando hablamos de carisma, hablamos de todas estas cosas como espirituales, entre comillas, ¿ya? Hablar en lengua, danzas extáticas, trances, profecías, etcétera, ¿ya? Todo eso era parte del movimiento pentecostal. De hecho, claro, lo más potente que escribiste ahí era sobre los profetas y apóstoles. Claro, que este es como el nuevo movimiento. Y ahí es donde hay una especie de renovación, que esto parte con un escritor estadounidense que se llama Peter Wagner. Él tiene un libro que se llama Churchquake, ¿ya? O Terremoto en la Iglesia, se tradujo al español. Y ahí es donde él dice de que precisamente en el año 98-99 escribió este libro, y él dice que como era un cambio de milenio, viene una renovación del Espíritu Santo. Y ahí es donde se tiene que restaurar, dice él, los movimientos apostólicos y proféticos, ¿ya? Ahora, la cuestión es un negocio. Ya dejémoslo claro. O sea, para ser apóstol y profeta hay que pagar, ¿ya? Y hay que invertir en la cuestión.
Entonces, De hecho, la profecía era después de dejar la monedita en el canasto. claro, sí, pues sí, sí. La sí, oración no era antes, no, no, no. era no. después de la ofrenda. Claro, y hay gente que dice así, pero ¿cómo? Si los profetas igual cobraban, ellos tenían para vivir, o sea, a ver, yo no estoy en contra que la gente viva respecto al ministerio, o sea, me parece razonable, no sé si sea lo mejor hoy en día, pero me parece razonable, pero tenemos que pensar que son vidas de lujo las que tienen. Sí. O sea, relojes Rolex, ternos buenísimos, Viaje- tremendas mansiones, viajes en jet privado, como el caso de Jimmy Swagger, como Guillermo el caso de Maldonado. Benny Hill, Guillermo Maldonado. Y todo esto en base ni siquiera a una cuestión de que la gente con su ánimo quisiera dar, como pasaba en el libro de los Hechos, por ejemplo, que la gente dice el libro de los Hechos que por su propia voluntad iba y vendía sus cosas y le daba a los apóstoles lo que habían vendido. También había un tema de comunidad. Exacto, que vivían como una especie de protosocialismo, ya era una cosa muy extraña. Si que vamos a tener, tengamos todos. Exacto, justamente. Entonces, ahora, acá no es así, porque acá te dicen, no, tú pacta con el Señor. Sí. Entonces te están limitando Horrible. a que, no sé si tú has visto un video de la esposa de Guillermo Maldonado, de La Ana. Ana Méndez. Ana Méndez. Dice, acá los de $100, acá los de $50, acá los de $20. Entonces, No, lo más chistoso que escuché lo mismo. Que dice, a patada dentro del cielo. A patada de diezmo dentro del cielo. ya, claro, claro. Entonces, ahí es súper, desde la teología, ¿cómo decirlo? Es rancio, o lo menos. ¿ya? Sí. Es cuestionable, es criticable y es funable, como se dice hoy día. Funable. Porque si hay algo claro en todo el Nuevo Testamento es que la salvación es gratuita. Sí. Y que el Espíritu Santo no se da. De hecho, mira, a mí me encanta quizás lo podría haber dicho más adelante, pero se dio ahora. Cuando me preguntan sobre esto, sobre el tema de esto se llama la unción de Vancouver. ¿Ya? No sé si has escuchado hablar de eso, de ese término. No. La unción de Vancouver es la que trajo Benny Hinn. ¿Ya? Esto de que con la chaqueta te pegan y la gente se desmaya. ¿ya? Ah, pero eso lo trajo Benny Hinn. Él inició ese movimiento, ya, de la bendición de Vancouver, así se llama. Parece que empezó ahí en una prédica que hubo ahí en Vancouver, en Canadá. Entonces, creo que fue por eso, puedo estar equivocado, pero así se llama, ¿ya? Ahí la gente puede buscar y son muy famosos estos videos de estos profetas, apóstoles que hacen que la gente se desmaye, ¿no es cierto? Ya. Cuando me preguntan por eso, yo siempre les cito el libro de los Hechos, que aparece este Simón el Mago. ¿Ya? ¿Ya? Simón el Mago ve a San Juan y a San Pedro, el espíritu el poder del Espíritu Santo, dice. Y él dice que lo quiere para él, ¿ya? Y lo quiere comprar. ¿Y qué le dice San Pedro? Muere tú y tu descendencia. O sea, le da una respuesta fuerte. Sí. Lo saca, lo expulsa. Eso está tratando de decir el escritor del libro de Hechos. Ya, o sea, es apartado del grupo cristiano porque representa un poco esta visión samaritana que tenían de ver de que para esto se pueden ir a un libro que se llama El bautismo del Espíritu Santo de James Dunn. Ya ahí está como más completo el tema. Pero es lo mismo que hacen estos tipos. Lo que quería Simón el Mago era apropiarse él de ese poder. ¿Cachai? Él tener el control. Él decir cuando alguien recibía el Espíritu Santo o no. Cuando alguien hablaba en lengua o no. Entonces, eso es lo que le molesta a San Pedro. Y esa es la crítica que le hace. Y a esto, si pudiéramos llamar como todos estos movimientos, Benny Hinn, Guillermo Maldonado, Cash Luna, etc., son simonerías, po. No son diferentes a Simón el Mago. Porque ellos no es que te digan, bueno, esto pasó porque Dios quiso. Lo dicen muy de la boca para afuera. Pero ¿qué te ofrecen? No, noches de sanidad. Ven por tu milagro. Ven por tu milagro. Como si dependiera de ellos. O dependieran de una situación. O quizás que Dios está esperando que ellos se muevan para poder hacer algo por la gente. Justamente. Y el problema de esto es que, claro, seguramente hay gente que va a estar escuchando y que diga así como, bueno, a mí me ha pasado. Pero el 90 o el 70% de la gente no le pasa, po. No, a mí nunca me pasó.
Entonces, ¿qué le respondemos a esa gente? A esta gente que dice, no, hermano, tienes que tener fe para que el Señor te ayude. Mira, hace poquito pasó algo muy fuerte en mi comunidad de fe. Pedimos y oramos y ayunamos y todo lo que se quería. Todo lo que se podía haber hecho. ¿Por qué el ayuno? Llamémoslo disciplina espiritual. Si no más sacrificio. Por eso, o sea, si para la persona... eso. Mira, es que lo que pasa es que ahí tenemos que entrar a un tema que lo escribe muy bien San Ignacio de Loyola, que se llaman las disciplinas espirituales, Ya. que en realidad tiene que ver un tema de tu comunión con Dios, ¿ya? De tu disciplina con Dios. Exacto, o sea, si para ti te sirve el ayuno, hazlo, ¿ya? Que es como lo que dice San Pablo. Si te hace ser necesario, si te hace ser disciplinado y acercarte y más, acercarte a Dios, hazlo. está perfecto. Pero no Ok. critiques al que no ayuna, Claro. ¿cachai? O sea, si para ti es, por No ejemplo, critiques la orar... disciplina de otros si tú no la tienes. Exacto. O si, por ejemplo, para ti es orar de rodillas, no critiques al que ora parado. ¿Cachai? Si tú Ok. necesitas orar 10, 15 minutos al día y otro ora 3 horas, es tu disciplina espiritual. ¿Ya? Ya, pero bueno, se pedía por una Entre niña comillas, de Agustina que tenía 4 años y tenía cáncer. Ya. ¿Cómo podría yo decirle a esos papás que les faltó fe? Porque la niña murió, falleció. Hace poquito, hace 2 semanas. Pero es que ahí ¿Ya? ese tema es súper delicado porque Entonces, ¿qué te prometen estos movimientos? No, ven por tu milagro. Si tú tienes... No, es que te faltó fe, por eso Dios no hizo el milagro. es que es la excusa, po. ¿Ya? Y es la excusa no de las personas. Entonces, Es la excusa de la manipulación creada que estaban haciendo, Justamente. que no tenía que ver con el creyente. Álvaro Ramis tiene un artículo muy bueno que aparece citado en el artículo que te regalé, en el paper que te regalé. Se llama La construcción retórica del milagro. ¿De qué se trata esta construcción retórica? Que a ti te dicen, por ejemplo, por decir algo, o lo que le pasó a mi mamá hace poco, una crisis de pánico. ¿Ya? Hermana, venga, el Señor la va a sanar de la crisis de pánico. Listo. Pasa adelante, seguramente con una ofrenda, ora con mucha fe y a la semana le vuelve. Y ella va de nuevo el domingo y ¿qué le dicen? La hacen sentir culpable. Hermana, le faltó fe. Y ahora sí. Y listo. Y vuelve a emocionarse y vuelve a pensar que ahora sí. Y de nuevo le pasa, quizás a los 15 días después, y de nuevo la hacen sentir culpable. Entonces, ¿qué es lo que te hacen sentir? Yo no estoy tan cerca de Dios. Claro, Dios no está conmigo. ¿Qué es lo que pasa con todos estos movimientos? Que si tú no hablas en lenguas, no es que Dios... hay algún pecado oculto seguramente. Hay alguna atadura. O Dios no te respalda. Exacto. ¿Ya? Entonces, si nosotros somos súper honestos con la Biblia y con el Nuevo Testamento, en específico, donde aparece esto, veamos, por ejemplo, la carta a los Corintios. La carta de los Corintios quizás es una de las mejores cartas respecto a este problema de neumatología, ya que así se llama en la teología. ¿Qué les dice San Pablo? Mira, aunque ustedes estén llenos de dones, aunque hablen en lengua hasta por los codos, aunque le profeticen a todo el mundo, no les sirve de nada. Sí. Porque son unos miserables en su vida. Así es. Porque son un miserable con el que tienen al lado. Que ese era el problema en Corintio. El tomar indignamente la cena del Señor, que es lo que se refiere San Pablo, era que iban... Es que había una exacerbación también de los dones espirituales. Exacto, justamente. Y por eso, entre medio del capítulo 11, 12 y el 14, que es donde está hablando de las lenguas, donde está hablando de la profecía, él pone entre medio, o sea, esto no está dividido en capítulos, obviamente esto se dividió posterior. O sea, entre medio de ese discurso, él dice la preponderancia del amor. Si yo hablo en lenguas angelicales y no tengo amor... Y no retengo mi lengua. Exacto, que eso tiene que ver mucho con el amor. Hablo en lenguas, pero no la retengo para otra cosa. Entonces, dice él, no sirve de nada. Ahora, claro, ahora tenemos este problema con el neopentecostalismo que estamos hablando, que tiene que ver mucho que ver, o sea, tiene mucho que ver, valga la redundancia, con sensaciones. Sí. Con sentir. Necesito sentir para saber que Dios está conmigo o que estoy teniendo un camino correcto hacia. Pero en el fondo, ¿cómo realmente nace? ¿Desde quién nace? Yo lo que tengo por lo que me mandaste escrito de tu libro es que el neopentecostalismo está naciendo porque nos pusimos muy a fondo a un tema que es directo
del daño que ha hecho el neopentecostalismo. También, no vamos a hablar solamente del daño, porque también ha sido una de las consecuencias en la cual muchos de nosotros creemos. Pero en inicio, el neopentecostalismo nació en base a una necesidad social. Y como que en alguna manera se manipuló el evangelio para que fuera parte de esa necesidad cultural que del año 2000 en adelante empezamos a vivir. Como también lo dice tu libro, que empezamos a tener conexiones por internet, empezamos a tener otras conexiones culturales, empezamos a tener otra conexión y otro tipo de información. Entonces el neopentecostalismo en alguna manera intentó conectarse con esa necesidad y se empezó a manosear en sí. Hablemos un poco de ese inicio. Ya. Mira, lo primero que tenemos que considerar aquí es que hay dos grandes factores, ¿ya? Primero, el protestantismo en general, tanto las iglesias históricas como las iglesias pentecostales, ¿ya? Pentecostales criollas, como lo nombran. Y no solo criollas, o sea, pentecostales criollas se refiere al pentecostalismo que nace en Chile, con Willy Hoover, Elena Laila, Natalia Arancibia, ya que nace en Viña del Mar, acá en Santiago, en Concepción. Ese es un pentecostalismo criollo. Hay otro pentecostalismo que es el que viene de Estados Unidos, ¿ya? Estamos hablando de Asambleas de Dios, Iglesia de Dios, Iglesia Cuadrangular. ¿Dónde sale, discúlpate conmigo, dónde sale uno de mis predicadores favoritos? ¿Sí? A lo mejor la voy a embarrar, pero Dante Gebel. Ah, ya, no, o sea, yo salió lo respeto de las mucho. Asambleas de Dios. Sí. Me gusta mucho ese tipo. Ya, yo lo respeto mucho. Hay cosas, le he escuchado cosas muy ciertas, muy bonitas. Y cosas muy feas también. Y por eso no hay que santificar a la gente, no hay que ponerlo en pedestal. Es como todo, yo creo que todos vamos a cometer el mismo error. No, pero o sea, si tú me preguntas, él es bueno en lo que hace, ¿ya? Y creo que le quitó un poquito este estructuralismo innecesario que tenía muchas veces el pentecostalismo, de ser tan cuadrado, tan formal. Él fue muy criticado por eso, ¿cachai? Por ser como un poquito más light, un poquito más cercano. Pero bueno, hay de todo, ¿ya? Claro, entonces tenemos el pentecostalismo gringo, ¿ya? Que, a ver, el pentecostalismo nace en varias partes al mismo tiempo en el mundo. En la India con Pandita Ramabai, acá en Chile con Hoover y con Elena Laila. ¿En la misma época del 2000? No, en 1900, ¿ya? Ah, ya. Estamos hablando de mucho después, o sea, mucho antes. Mucho antes, sí, 100 años antes, ¿ya? Harto. En Estados Unidos con William Seymour el avivamiento en la calle Azusa, ¿ya? Y en varias partes, en Inglaterra, en Corea, en muchas partes del mundo como que surge esto y es muy bonito eso, ¿ya? Ahora, lo que pasa acá es un movimiento muy carismático, como te dije al principio, o sea, es mucho carisma de por medio, muchas manifestaciones de este tipo. Y era un problema que tenía la iglesia protestante. ¿Por qué? Porque la iglesia protestante, cuando sale la Reforma, ya con Lutero, es una iglesia principalmente racionalista, ¿ya? ¿Racionalista sí. a qué? Respecto a la interpretación... ¿En qué se fundamentaba su pensamiento? Ya, mira, tú tienes que pensar de que sin Lutero no existe Descartes, ¿ya? O sea, para que Descartes diga pienso, por tanto existo, cogito ergo sum, necesita la libertad de poner en duda todo, porque ese es el cogito cartesiano. O sea, René Descartes en las meditaciones dice, déjenme poner en duda todo, pero hay algo de lo que yo no puedo dudar, de que estoy dudando, ¿no es cierto? Esa es mi primera certeza. Yo dudo, yo pienso, por tanto pienso, existo. Ese es el cogito ergo sum. Para que él dijera esto en 1600 y algo, 1630 y algo, en 1500, en el 1500 tuvo que haber existido un Lutero, ¿ya? Que pusiera en cuestionamiento el dogma, que cuestiona el dogma de que en ese momento lo que a él le molesta, el dogma de las reliquias, el dogma de las indulgencias, ¿ya? Y de la autoridad papal. Esos son los dogmas que él cuestiona. Sí. ¿No es cierto? Y de la salvación, por el tema de la indulgencia. Ya, partimos por ahí. ¿Ya? Entonces, él se despega de esto, junto con otros reformadores. O sea, Lutero no es solo, está Calvino, está Zwinglio, está Hus, Thomas Muns, un grupo de reformadores. Y al despegarse de este catolicismo romano, se queda desprovisto de una tradición que venía en el catolicismo romano y en el ortodoxo, que es la mística, ¿ya?
que yo le pregunto a cualquier, en general, a cualquier evangélico protestante, No tiene idea. y no, por ejemplo, si digo, ¿qué es la mística para ti? Se imaginan así como, no sé, el horóscopo quizás, o Lo oculto. lo oculto, claro, no, o sea, por ejemplo, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, Teresa de Ávila, Pseudo Dionisio Areopaquita, son autores místicos, que tiene y San Agustín, por ejemplo, que es lo que te acabo de regalar. ¿Qué es la mística? Es el conocimiento de Dios o la experiencia con Dios que excede las palabras. O sea, por ejemplo, todos hemos tenido una experiencia con Dios. Sí. ¿Ya? Y eso, si hay algún cristiano Al escuchando exceder las palabras, sería que el estudio de Dios que excede a la explicación racional. Exactamente. Eso es misticismo. No es comprobable racionalmente, ¿ya? O sea, no hay una racionalidad de fondo. Y a la vez es muy individual, ¿ya? Pero, y es muy poético, porque al exceder el lenguaje, solo te queda la metáfora. Sí, 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 ¿Ya? sí. Y ahí es donde nace la poesía, donde nace el arte, la música, etc. ¿Ya? Entonces, fíjate tú que el pentecostalismo se logra reconectar con eso, pero ¿cuál es el daño que hace aquí el neopentecostalismo? Que lo instrumentaliza, lo ocupa para ganancia. Lo romanticista. O sea, ¿cómo es la palabra? Más que romantizarlo, yo diría que lo usa, lo utiliza, ¿ya? Porque claro, uno romantizarlo, sí, también se romantiza porque es como que fuera el centro de la experiencia cristiana, cuando no lo es, ¿ya? O sea, no es el centro de la experiencia cristiana. Pero por otro lado, se usa, se utiliza con un fin que es llenar iglesias, Mientras más tocados son, más poder, bendecidos son, más poder, más unción, más plata tenéis que dejar. Es lo primero. Entonces, aquí es donde el primer factor es la ausencia de una mística, de una tradición de una mística en el protestantismo en general, ¿ya? Y el segundo tiene que ver con la adaptación, como bien mencionabas tú en el artículo, la adaptación al nuevo mundo, al nuevo mercado neoliberal. El nuevo mercado neoliberal se basa en la competencia, el individualismo, el consumismo. Disculpa que te interrumpa, pero hay esas palabras que me hacen mucho clic. Una de esas, porque quizás muchas personas no nos van a entender tanta tecnicismo de algunas explicaciones, pero en el individualismo, que el neopentecostalismo nos lleve al individualismo, es un tema súper complejo, porque se nos olvida realmente el sentido del evangelio. El cristianismo es en esencia comunitario. Que no hay otra manera. Ahora, por ejemplo, hay gente que me dice, yo soy creyente, pero no voy a la iglesia. Súper bien, está bien, es posible. Ser cristiano y no tener comunidad, no tener sentido de comunidad, sea iglesia, sea lo que sea, ahí es difícil, ¿ya? Como dice mi pastor Rocha, Santiago, él me decía, Andrés, que amar a Dios directamente no se puede. Yo no puedo decir, Señor, te amo. Si no amo al que está al lado mío. Claro, que eso es lo que dice la primera carta de Juan. Dice, eso es. ¿Cómo voy a amar a Dios que no lo veo si no soy capaz de amar a mi prójimo, a mi hermano que tengo al lado y que lo veo? ¿Ya? Entonces me llama mucho la atención que el neopentecostalismo nazca como una de sus marcadas doctrinas como de individualidad. Claro. Y de ahí viene y la declaración, claro, esa declaración es muy individual. Y me hace mucho sentido porque cuando vemos muchos de los hermanos haciendo algo, esto lo hago para Dios. Claro. Esto lo hago para Dios. Esto otro lo hago para Dios. Esto otro lo hago para Dios. Esto otro lo hago para Dios. Y en el fondo no hago nada para alguien, para la comunidad. O sea, hago el aseo en la iglesia, sirvo en la iglesia, predico en la iglesia, hago esto en la iglesia, pero no es para las personas que están conmigo en la iglesia. Esto lo hago para Dios. Sí, de hecho, fíjate tú que Jesús, cuando habla de esto, sobre el servicio a Dios, Él dice, yo vengo a servirlos a ustedes. Y mira, hay un cuadro muy hermoso que se llama la última cena, se llama ya, creo que se llama el lavado de los pies de San Pedro. Ya lo pueden buscar. En que Jesús aparece lavando los pies a San Pedro, es un cuadro, y abajo hay una tina de agua,
donde está lavando, y tú solo ves el rostro de Cristo reflejado en el agua. En el agua. ¿Qué quiere decir esta pintura? Que tú solo puedes ver a Cristo en el servicio de tu prójimo. Ahí es donde tú ves el rostro de Jesús. Tú no lo ves mirando hacia arriba. Tú lo ves en el próximo. Y no solamente un reflejo, tú lo ves mirando hacia abajo. Claro, justamente. Sirviendo. Hermoso. Ahora, y sobre ese texto, de hecho, hay un comentario de Luis Alonso Choquel, que es un muy buen traductor del hebreo, ¿ya? Que tiene la Biblia en nuestro pueblo. Cuando sale este pasaje que dice, Jesús lava los pies de los discípulos y le dice, Pedro, es que si no hago esto no entrarás, no podrás tener comunión conmigo. Y Pedro le dice, entonces lávame entero. ¿Qué dice Choquel de esto? Dice, aquí vemos a Dios, y este es uno de los fundamentos que lo hemos estudiado en teología sistemática. Sí. Jesús es Dios. Sí. ¿Ya? Vemos a Dios sirviendo al ser humano. Y si Dios viene y lava los pies de un hombre que no sabe leer, que no sabe escribir, y que no lo merece, está sirviendo al otro, ningún ser humano puede sentirse superior a su prójimo, porque Dios mismo vino a servir. Entonces, ¿cómo me pueden venir a decir a mí que Dios le reveló que va a ser profeta y que prácticamente no puede pisar el piso y que tiene que ser apóstol, así que no se puede sentar con los demás? Eso es anticristiano. Mira, esta misma gente que es súper especialista y que lo hablamos antes, en ver espíritu en todo. No, sí. Que si tú tenés depresión, no, ese es espíritu de depresión. Abriste puerta. Abriste puerta del demonio. No, y es muy culposo además. O sea, tú ¿viste no una película de nada. terror anoche? Eso, justamente. Tienes crisis de pánico. Claro, o sea, como que Dios es súper voluble, pues, ¿cachai? O sea, así como... de hecho, es peor que yo como papá, pues, ¿cachai? Porque si mi hijo, yo le digo, hijo, no veas una película de terror, y viene asustado a mi cama y me dice, papá, no puedo dormir, yo me pasaría de vaca si le dijera, bueno, es tu culpa, abriste puerta. ¿Abriste puerta? Vaya a cagarse de miedo. Arréglatela solo. Exactamente. O sea, me pasaría por el papá del año. No, ¿qué hago yo? Lo abraza, lo protege. Hijo, venga, ya. Lo Y tranquilizas. después al otro día le digo, hijo, mire. Príncipe de paz. Exacto. Y de hecho, ya que mencionaste el príncipe de paz, en el tercer Isaías, cerca del final de Isaías, está hay un texto hermoso que se refiere al Mesías como el que aviva el pábilo que humea, el que repara la caña quebrada. Sí. El pábilo que humea, es, para que la gente entienda, es una velita que está a punto de apagarse. Y viene el Señor y la enciende de nuevo. Viene Jesús y la enciende de nuevo. El que restaura la caña quebrada. Entonces, fíjate tú que te presentan un Dios súper voluble, súper castigador, porque no te ayuda, po. Porque, a ver, si fuera simplemente un miedo, quizás podría pasarse por alto, pero una depresión, algo que te puede llevar al suicidio, sí. Y que es un gran tema que no se trata en la iglesia cristiana, crisis de pánico, crisis de angustia, ansiedad. Todo eso, por ignorancia y por instrumentalización, te lo hacen pasar como que fueran demonios, como que fueran espíritus. Es porque de alguna manera no queremos hacernos cargo tampoco. Y hay alguien a quien culpar. Hay alguien a quien solucionar. En el fondo, arréglatela solo. Abriste las puertas tú a través del pecado. Claro. Y ahora arréglatelas tú de rodillas buscando presencia de Dios. Exactamente. Mira, y fíjate tú que... Pero no hay un intermediario. No está el prójimo, no está el samaritano, no está el... Y yo le citaría un poquito a toda esta gente que seguramente va, no todos, pero mucha gente va a estar escuchando esto y va a pensar, bueno, pero Dios castiga al que ama. Yo le diría, ¿qué tanto de ellos están queriendo ver en Dios? Ese no es Dios. O sea, esto de que el Señor corrige con vara, no es pegar. Estudia un poquito la cultura hebrea, donde no le pegan a los niños, sino que le muestran. La vara es para mostrar la ley, porque el texto sagrado no se toca. Sí. Por eso tienen una manito chiquitita con la que se va leyendo, porque el texto sagrado ellos no lo tocan. La vara es para eso, para mostrar la ley,
para mostrar la palabra del Señor, ¿ya? No es golpearte. Para mostrar la disciplina, cómo debes hacerlo. Claro. Entonces, mucha gente, quisiera citar, por ejemplo, en este caso a Pseudo Dionisio de Areopagita, ya un autor del siglo IV cristiano, que él dice, a ver, todo esto que nosotros hablamos de Dios, finalmente no son más que metáforas, Sí. ¿ya? Porque Dios trasciende demasiado el conocimiento humano, entonces estas son sombras que nosotros vemos. Son cosas muy básicas las que estamos entendiendo. Y lo que tenemos que tener cuidado es no querer cargarle a Dios lo que yo personalmente quiero. Claro. Entonces, mucha gente que es muy castigadora en su Sí. vida, le gusta y le acomoda un Dios castigador. Mucha gente que es muy ambiciosa en su vida, le acomoda esta visión neopentecostal de que la pobreza es pecado. Entonces, si tú Si lees... estás pobre, es Claro. porque Dios sencillamente no está contigo. Exacto. Entonces, eso es una obscena, una obscena ignorancia de la historia del cristianismo. No, y una de las cosas que a mí me llamaba mucho la atención es que, por ejemplo, es que si... Que lo escuché de hecho de un pastor que está dentro, absurdamente dentro de la cobertura de otro pastor. Ujú. Y escucho con bastante atención que dice, nosotros el tamaño de nuestro vehículo es el tamaño de nuestra unción. Mira tu vehículo y vas a ver cuán buena es tu relación con Dios. Claro. O sea, si Bueno, te, yo si- le voy a si decir, eres yo ando en cara- micro, así que... olvídate de la relación de Dios. Po. Entonces, pero tenemos un neopentecostalismo que nace del pentecostalismo. Tenemos como un pentecostalismo reformado, por decirlo así. Como renovado, claro. Renovado, Sí, sí. neo. Y de ahí tenemos esa renovación por una necesidad social. Mira, sí, sí, justamente. Lo que pasa es que, a ver, el pentecostalismo nace acá en general en el mundo. Por ejemplo, voy a poner dos casos, que son los que menciono. No lo traje, de hecho no lo he publicado ese libro. Yo tengo un estudio sobre el nacimiento del neopentecostalismo en Chile, el rol que tuvieron dos ¡Recibe! mujeres. No, es el del neopentecostalismo. El del pentecostalismo en Chile tiene que ver con el rol que cumplieron dos mujeres en el nacimiento del pentecostalismo, Elena de Lailau y Natalia Arancibia, ¿ya? Lo que pasa con el pentecostalismo en Chile y en la India, que Ya. son los dos casos que yo tomo, con Pandita Ramabai, son de gente que está excluida de la sociedad, Sí. ¿ya? Lo que pasó en Chile, ya para no irme al tema de la India, pero lo que pasó en Chile fue que la gente de plata tenía el catolicismo, ¿ya? Y la ortodoxa, que apenas si había muy poquita gente acá en Chile, iglesia ortodoxa griega, ¿ya? Las iglesias luteranas, metodistas y anglicanas se preocupaban de su gente. Esa es la iglesia primitiva. La iglesia histórica. Histórica, Sí. perdón. Histórica. Entonces ellos se preocupaban, los luteranos, de los alemanes, los alemanes que habían llegado a Chile, los anglicanos de los ingleses, los metodistas de los ingleses. Entonces En el fondo los pobres no tenían... no tenían ¿A dónde? ir, ¿ya? Y aquí, cuando nace el pentecostalismo en Chile, que pasa algo hermoso, y esto de verdad es hermoso acá. Ahí es donde lo que Lalib de Pinay, el sociólogo, llama el refugio de las masas. Ese es el lugar que encuentra el obrero de la construcción, la nana, el jornalero, el carpintero, el que no tiene estudio. Y a diferencia de estas iglesias históricas, tú eras importante. Sí. ¿Cachai? Entonces, fíjate ese cambio. De hecho, eso es muy comprobable por las estadísticas que aparecen ahí. Es un libro de sociología que tiene estadística y todo, el refugio de las masas. El 90% de los líderes de la iglesia pentecostal no tenían terminado sus estudios de enseñanza básica ni media. A diferencia del 90% de la iglesia histórica que tenían estudios universitarios. Entonces, el pentecostalismo viene a suplir una necesidad, ahí sí, de gente que no tenía religión, no tenía cabida.
Y fíjate en esto hermoso que se representa, y esto a mí me encanta, esto me encanta del pentecostalismo, en que tú toda la semana eras basureado, eras mirado en menos, porque no tenías plata para vestirte con ropa de marca, porque no tenías estudio, porque no hablabas bien. Ni siquiera tenía el terno para el domingo. Exacto. Pero tú llegabas el día domingo y eras un hijo de Dios. Sí. Eras considerado. Y eso el pentecostalismo, por lo menos en su inicio, fue pero hermoso. Hermoso. Y de hecho, si tú, hasta hoy día, en lugares acá en Santiago, para que la gente, si escuchan de otro país, es un lugar donde vive mucha gente de plata, ya en Vitacura, Lo Barnechea. Tú hablas con ellos y te van a decir, Sí. no, lo evangélico es la religión del jardinero, de la nana, Del pobre. de los pobres. Hasta hoy día se ve así. El tema es que dentro de esta gente empieza a salir gente profesional, po, que ya no le acomoda a la religión del pobre. Ya no le acomoda esto de que en el cielo vamos a tener La recompensa. la recompensa. Ya necesita más, ¿cachai? Ya necesita sentir estatus. No se puede codear con los mismos pobres, no se puede codear con el mismo... Pero también hay que decirlo, pero también de alguna manera el pentecostalista desde más austero reflejaba mayor espiritualidad también y lo confundía. Claro. Porque tú pasabas y el gato, si se resbalaba, era el terno con unción. Claro. O sea, ahí estamos hablando de la iglesia pentecostal. Claro. Pero desde el otro lado. Pero fíjate que empiezan a ser como esta clase media, entre comillas, que podría ser muy dudoso si existe o no, pero gente ya más profesional, que gana más, que tiene otro estatus, y ya no le sirve esta religión de los pobres. Y ahí es donde entra el neopentecostalismo, porque la base del neopentecostalismo es materialista. No un materialismo histórico como el que estuvimos viendo en clase con Marx ni nada de eso, sino que un materialismo de ambición. ¿Ya? Entonces, justamente me había desviado, pero a esta gente que le encanta andar viendo espíritus, que le encanta andar viendo demonios, hay un espíritu que sí se menciona en el Nuevo Testamento, en la literatura juanina, o joánica, mejor dicho, que es el espíritu del anticristo. ¿Ya? Y corriendo el riesgo, y me hago responsable de esto, si hay algo que encarna muy bien ese espíritu del anticristo, es el neopentecostalismo. ¿Por qué? Porque el cristianismo en esencia es de servir, es de amor al prójimo, es de cuidar al prójimo, es de bienestar, es de liberación, decían los teólogos latinoamericanos que estuvimos hablando de la liberación. O sea, te libera de tus cargas, sean mentales, psicológicas, emocionales, te ayudas a salir de eso. Sí. El neopentecostalismo te hace sentir más culpable, te hace sentir peor, te hace sentir que necesitas algo que no tienes, que es la unción. Y ahí es donde tú dejas mucha gente afuera. Eso no es cristiano. El cristianismo no es de dejar fuera. Si hay algo claro, por ejemplo, el Evangelio de Juan dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, no unos pocos, para que todo aquel que en él crea. O sea, no son solo los escogidos, no son solo los que hablan en lenguas, no son solo los que echan fuera demonios. De hecho, fíjate tú, en el Evangelio de Mateo hay una parte muy fuerte donde está este discurso del monte, ¿no es cierto? Y le dicen, y Jesús dice, de hecho, esto es de la fuente de Mateo, ¿no es cierto? Y vendrán en aquel día, refiriéndose al día final, y me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos. Cuestiones carismáticas. Sí. Y les dice, apártense de mí, que no los conozco, y lamentablemente hay un problema de traducción porque se traduce como hacedor de maldad. O maldito. Claro, pero en realidad lo que se refiere, claro, es anomia. En griego es anomia. Es como una anomalía. No, es que no tiene ley. Sin ley. ¿¿Qué significa que sea sin ley? Que no vive como Cristo mandó. ¿Cachai? Es eso. Eso es lo que le está diciendo Jesús. Ustedes viven de una forma totalmente diferente, contraria a lo que yo dije. ¿Y qué es lo que dijo Jesús? Amar a Dios y amar al prójimo. Cuando les dice a los discípulos, en esto van a conocer que son cristianos, en que se van a amar unos a otros.
en que dirán, miren cómo se aman. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos en Corintio una iglesia llena de dones, pero que no es cristiana, porque no tiene amor. Entonces, ese es el grave problema del neopentecostalismo, de que te descentra de lo esencial del cristianismo, que es el amor al prójimo. Y ese es el grave problema que debemos tener cuidado también nosotros. Sí. De llenarnos mucho de esto, de las luces, de los micrófonos, claro. de los podcasts, de las predicaciones, de los estudios, y olvidarnos un poco de las personas. Sí, lo que llamamos la teología de la Torre de Marfil, ¿ya? En teología se habla y en filosofía se habla de la Torre de Marfil, de esto de estar allá muy alto, muy arriba, pero totalmente desconectado de la realidad. En el minuto cuando Cristo se transfiguró y estuvo con estos discípulos y les dijo, bueno, que ya vieron a Dios en su gloria, pero es tiempo de bajar. Sí. Es tiempo de hacer, es tiempo de accionar. Justamente, de hecho... No se trata de tener una revelación específica de Dios, una revelación, un rema, como le llaman el neopentecostalismo. Sí. No se trata del rema, sino de qué es lo que estamos haciendo en concreto. Claro. De hecho, mira, si a mí una de las cosas que me molesta mucho del neopentecostalismo es la mala utilización de ciertos términos. ¿Ya? Por ejemplo, rema. Rema en griego, bueno, para quienes no saben, yo me especializo harto en estudios griegos, en estudios del Nuevo Testamento y helénicos. Entonces, la palabra rema en griego es palabra hablada. Sí. ¿Ya? Esto, por ejemplo, que yo acabo de decir ahora es un rema. Es eso, no tiene nada de especial, no tiene nada de maravilloso en la Biblia. En el Nuevo Testamento, cuando se habla de rema, es alguien que dijo algo. El neopentecostal es como el nuevo rema. Lo que le acaba de decir el Señor. O sea, sí. Pero ¿por qué? Y ese es el tema. O sea, fíjate en algo. Hay un libro muy bueno que se llama Todos los sólidos se desvanecen en el aire, ¿ya? De Marshall Berman, que es un sociólogo que hace un estudio de la sociedad moderna, de que la gente me va a entender muy bien. En TikTok, por ejemplo. Tú estás, video nuevo, y hay un viral y todos lo están viendo y al ratito ya desapareció. Se desvaneció en el aire. Sí. Y parecía muy seguro, parecía algo muy importante, pero desapareció, como Adiós Tía Patti, como el ¿cómo se llama el que enterraba al canario? El chimuelo. Un manjar. Todo bueno, eso. Los que se han mantenido ha sido un poco el torneo de Cell. Claro, pero igual es como de este año, o quizás del año pasado, el torneo de Cell. Ahí el Pastor Rocha debería entrar al torneo de Cell. Sí, lo quiso. Bueno, lo metió Junior Playboy, intentó hacerle la patita, pero no quiso. La cosa es que fíjate tú cómo justamente se condice mucho con esta experiencia de lo nuevo, que necesitas algo nuevo, con esta idea del rema. No, es que Dios me dijo algo nuevo. Pero ¿y no te basta con todo lo que tenés en la Biblia? ¿No te basta con todo lo que tiene en la Escritura? ¿Y con 2000 años de historia de cristianismo? Y le llamaban en rema a la revelación de un mismo texto. Claro, como una reinterpretación, una novedad, ¿cachai? Entonces, justamente esta idea de lo nuevo. Ahora, fíjate, esto tiene una razón muy profunda que aparece de ahí. Esta idea de lo nuevo, ¿qué es lo que hace? Esto es el existencialismo heideggeriano. ¿Por qué buscamos lo nuevo? Porque necesitamos olvidar que vamos a morir. ¿Ya? Esta conciencia de muerte, sí, que tiene el Dasein, que es el ser que vive aquí, que somos tú y yo. Para olvidarlo, nos volcamos al consumo de las cosas, al consumo de lo óntico, dice Heidegger. Entonces olvidamos que vamos a morir, olvidamos esta realidad de finitud. Sí. Cuando el cristiano, en esencia, tiene que tener esta conciencia de finitud. ¿Por qué? Porque mira al eterno. Sí. Mirar al eterno, mirar a Dios, es recordar que yo soy finito. Entonces, justamente tú lo habías hablado antes que empezáramos el podcast. Mirarme a mí, esta autoconciencia de introspección, me lleva a conocer a Dios. Pero no me puedo olvidar del que tengo al lado. Porque yo sé que soy yo
porque no soy otro. Eso es lo que se llama la otredad. Yo sé que, por ejemplo, yo sé que no soy Andrés. En tanto soy yo. Entonces, necesito saber que soy yo, pero no me puedo olvidar de que tú existes. ¿Cachai? De lo que te había comentado, por ejemplo, en el teléfono, una de mi experiencia, esto es Andrés, yo me decía, este soy yo. Y una de las cosas que me llevó a tener este plan de renuevo, este plan de podcast, este plan de prédica, es decirme, esta es mi debilidad, pero estar consciente también de cuántos más están teniendo la misma debilidad que yo. Y gracias a Dios que estoy siendo consciente de eso. Claro. Porque hay algunos que no están dentro de esa conciencia. Y necesito de alguna manera integrar esa conciencia en lo que no lo están viendo. Entonces, de repente pues yo no soy tan técnico. No, está bien, sí se entiende completamente. Y de hecho, ¿sabes lo que acabas de decir? Me recuerda mucho lo que hace San Agustín en las confesiones. San Agustín en las confesiones en ningún momento él trata... De hecho, las confesiones se llaman confesión de Agustín. ¿Ya? O sea, es como lo que él está mostrando que hizo Dios en su vida. Él en ningún momento se trata de plantear a él como un tipo santo, como un tipo que se la sabe toda. Al contrario, él te muestra cómo fue su vida. Con problemas, con adicción al sexo, adicción a la comida, queriendo fama. ¿Cuándo cambia él? Cuando él conocía el cristianismo por su mamá, ¿ya? Por Mónica, por Santa Mónica. Él conoce a San Ambrosio de Milán y cambia su vida. ¿Ya? Se convierte al cristianismo, se bautiza y él dice, ok, yo voy a contar cómo Dios fue trabajando a lo largo de mi vida para que yo llegara a esto, a conocerle. Y él te cuenta tal cual como fue. Con sus dudas, sus cuestionamientos, sus debilidades, sus aflicciones, cómo la mamá oraba por él, cómo él no quería hacer caso, cómo se convierte llorando a moco tendido en el patio de una casa. Él te lo muestra. Y por eso uno lo siente muy auténtico a San Agustín. Uno cuando lee a San Agustín uno dice, este gallo es pentecostal. Este gallo es evangélico y pareciera que fuera el vecino que vive aquí, cerca mío. En serio. No tenía nada que ver con la religión católica. No, claro, no. O sea, esto es mucho antes del cisma de la separación de la Iglesia Católica y mucho antes de Constantino. Lo ¿ya? intentan llevar hacia. Ahí está el problema de los agustinianos, porque como se dice, son más papistas que el Papa. Sí. ¿Ya? Lo mismo que pasa con Santo Tomás, y lo mismo que pasa con Kant, y lo mismo que pasa con muchos, y lo mismo que pasa con los seguidores de Jesús. Acuérdate, cuando Jesús está bautizando y los discípulos ven a otros que dicen que están bautizando y que no son de ellos, los quieren detener, los quieren retar. ¿Por qué? Porque no eran de ellos. Sí. Y Jesús les dice, déjenlo. Porque están ayudando. ¿Cachai? Sí. Entonces, pasa mucho. Ahora, esto que tú contaste me recuerda mucho a lo que hace San Agustín y es muy bonito. Es muy bonito porque genera que la gente pueda decir, oye, a mí me pasa lo mismo. Yo siento lo mismo. O sea, que muchas veces, y por eso yo quiero ser súper claro en esto, una persona que tiene depresión, que tiene crisis de pánico, que tiene ansiedad, que tiene, etcétera, ya muchos de estos trastornos psicológicos o problemas psicológicos, no es menos cristiana. No, para nada. No lo es. No es que no tenga el Espíritu Santo, no es que Dios le esté castigando, no es que haya un pecado, no, nada de eso. No hay nada en la Biblia, no hay nadie en la tradición cristiana. Yo, tú sabes, me especializo mucho en la estudio de la patrística. No hay nada en los padres de la iglesia durante 5 siglos que hagan mención a eso. De hecho, lo más hermoso que encontramos en el Antiguo Testamento son las respuestas de Dios a la depresión de Elías y de Moisés. Sí, ¿qué más claro que eso? Cuando Elías le dice, Señor, me quiero morir, mátame, que es depresión, ¿Dios qué hace? Se demuestra. Sí, y lo alimentaba. Lo alimenta. Y ahora párate, vamos. Claro, justamente. Entonces, hay que seguir caminando. Y de hecho, ahí hay algo muy, muy, muy lindo y que de hecho niega mucho lo que pasa con el neopentecostalismo. Porque el neopentecostalismo, ¿cómo te muestra a Dios? En la fanfarria, en lo grande, en lo apoteósico.
en el milagro grande, en una casa grande, en el gran lujo. Cuando Dios se le muestra a Elías, le dice, mira, ocúltate porque voy a pasar. ¿Ya? Dice que viene un fuego y Dios no estaba en el fuego. Viene un terremoto y Dios no estaba en el terremoto. Y aquí es el grave error que comete la traducción de Reina Valera, porque tú vas a leer y quien tenga Reina Valera va a leer y viene un silbido apacible. No, lo que dice en hebreo es un silencio apacible. Cuando viene ese silencio, Elías se postra en tierra y dice, aquí está mi Dios. Es ese silencio. Porque te ha pasado, me ha pasado, de que uno muchas veces le pregunta a Dios, Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Lo que dijimos al principio, o sea, ¿por qué muere una niña de 4 años? Y un violador sigue vivo. ¿Cómo? ¿Por qué tengo que sufrir ansiedad? ¿Por qué tengo que sufrir depresión? O sea, yo no quisiera esto. ¿Por qué me tienen que discriminar por mi orientación sexual, por mi orientación política? Entonces, yo no quisiera vivir esto. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? El silencio. Y ahora, eso es muy angustiante para el ser humano, pero hay que entender de que en ese silencio apacible, ahí es donde entra la mística. Sí. Porque no hay palabra. No entendemos. Claro, no hay palabra para... Y cuando no entendemos por un tema de sobrevivencia, es cuando más nos aferramos a nosotros mismos. Exacto, porque de ahí viene la fe, Desde de la duda. Desde la humildad. Desde la humildad. Claro. Entonces, fíjate que el neopentecostalismo te plantea todo lo contrario. No, Sí. Dios me habló. Dios me dijo. Dios me dijo que va a pasar esto. Dios me dijo que va a pasar esto otro. Qué raro, porque a mí no me ha dicho nada. Tengo una palabra de Dios. Dios me dijo que te dijera. ¿Y por qué no me lo dice a mí? Exacto. Exactamente. Dios te lo revela a ti, mi vida, pero ¿por qué no me lo dice a mí directamente? Claro, y él dice, no, es que hay más llenura del Espíritu Santo. Estoy más cerca de Dios. Claro, o sea, a lo que se opuso Lutero en la Reforma. O sea, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Sí. Entonces, pareciera que se nos olvidara después de tantos años de historia. Para terminar, querido profesor, en una conclusión, ¿en qué podemos concluir todo esto que estamos... ¿Hacia dónde queremos apuntar? Sí. De una manera precisa. Ya, quiero concluir con precisamente las palabras de Yves Congar, ya este teólogo francés. Tiene un libro muy bonito que lo pueden encontrar en PDF en internet, se llama Espíritu Santo. ¿Ya? Se escribe Yves, ¿ya? Con Y, Yves Congar. Yves. Y como Yves Saint Laurent, como los perfumes, ya estábamos hablando de perfume antes de... Sí. Ya, Yves Congar, cuando habla de esto, dice, bueno, tengamos algo claro. Nosotros podemos reunirnos a alabar al Señor y que se manifieste. Y se puede manifestar en muchas maneras. Se puede manifestar en llantos, en cánticos, en profecía, en lenguas, ¿por qué no? En amor al prójimo, en abrazos. No podemos limitar a Dios en cómo se quiera expresar en medio nuestro. Diferente es a esto decir nos vamos a reunir para que Dios se manifieste. Eso es querer controlar a Dios. Sí. Ahí es donde está el peligro. Y eso es lo que yo le digo a la gente. O sea, probablemente muchos han tenido experiencias extáticas o carismáticas, por supuesto, y qué lindo, qué hermoso. Guárdenla en su corazón, como Jesús les dijo a los discípulos cuando lo vieron transfigurado. Esto guárdenlo para ustedes. Yo les digo lo mismo, guárdenlo en su corazón. No critican a los que no lo viven, que es el problema de las asambleas de Dios, que te hace creer de que si tú no hablas en lengua no tienes el bautismo del Espíritu Santo, lo cual es una herejía, no hay otra forma de decirlo. Sí. Es un absurdo respecto al Nuevo Testamento. Sí. Entonces, el cristianismo no deja gente fuera. El cristianismo te invita a ser parte, por la fe. Ahí hay un trabajo entre el Espíritu Santo y la persona, ¿ya? Entonces, si pudiéramos resumir esto, es no neguemos las experiencias carismáticas, si se quiere, extáticas o como se quieran llamar. Pero, ojo, siempre dependen de Dios. No vamos a ser como Simón el Mago,
de que quería controlarlo para ser importante él, Sí, pues. para él tener el poder. Entonces, si yo le pudiera recomendar a la gente, si está en un lugar donde el centro de todos los cultos es la experiencia extática, carismática, eso no es cristianismo. Póngale el nombre que quieran, pero no es cristianismo. La base del cristianismo no es la experiencia extática, no es el don, no es el carisma, no es hablar en lengua, no es la profecía. Esa no es la base del cristianismo. La esencia del cristianismo es el servicio y el amor al prójimo. Sí. Como lo hablamos el otro día en clase, o sea, puede haber muchas formas de amar. No solo cuando yo digo compartir con el que no tiene, no me refiero solo al pan. Me refiero a la No, porque necesidad. ahí entramos también en una diferencia que es muy importante, que es la caridad Ujú. y la... A ver, que hay dos diferencias. La caridad, que tú ayudas a alguien para un demostramiento de poder, Ya. de que estoy por encima de... Y lo otro es... no me acuerdo la otra diferencia. Bueno, caridad viene de charis, que es amor en griego. ¿Ya? Pero hay De otra hecho- definición que no me acuerdo bien, que tiene que ver con que muchos lo hacen para demostrar su nivel mayor Claro. y dan como limosna. Eso, una O lo limosna, que sobra. justamente. ¿Qué es lo que pasaba en Corintios? ¿Ya? O sea, lo que hacían los corintios era dejarle lo que sobraba, Los a ricos comían, los y ricos los pobres comían comían lo que la sobra. sobraba, justamente. Sí. Es eso, claro. Entonces, no, o sea, nosotros tenemos que dar porque hay una necesidad y porque nos tiene que doler esa necesidad. En el fondo, ya para cerrar, ¿Mm? neopentecostalismo nace más allá de todo el sesionismo, que podemos llamarlo, y un Dios personal. Debemos llevar y transformar esta iglesia que ha sido marcada durante por muchos años a salir de lo... No es que el sesionismo haya finalizado, sino no depender de estas sensaciones que el Evangelio nos puede dar, no de depender de una relación con Dios horizontal, vertical, vertical, sino que el Evangelio no es lo que sintamos, sino que el corazón que nosotros le ponemos a lo que queremos demostrar y mostrar de Cristo. Claro, o sea, en realidad somos seres emocionales y eso nunca lo vamos a poder negar, No podemos. pero eso no quiere decir de que mi relación con Dios se basa en mera emocionalidad o mero emocionalismo. Claro. Porque mis emociones un día van a estar súper altas y el otro día súper bajas. Súper bajas. ¿Ya? No dependo de un profeta. Exacto. Entonces aquí lo que nos tiene que preocupar es que el neopentecostalismo aboga a un discurso individualista, consumista, que niega la escatología, como te decía al principio o antes de que empezáramos esto, o sea, literalista a conveniencia. Lineal. ¿Ya? Porque hay cosas que toman literales y otras que las pasan por alto. O el nuevo rema. Claro. Entonces, esta como individualismo, consumismo y estos ismos, ya que no todos son malos, pero toda esta forma de ver el cristianismo muy individual, muy consumista, muy de la riqueza, muy de lo externo, eso no es cristianismo. Ya, si me lo preguntan a mí, que yo me dedico a estudiar el cristianismo en sus primeros siglos, desde el siglo I hasta el siglo V, no es cristianismo. O sea, tenemos un San Ignacio mártir, un Ireneo, un Clemente de Alejandría dando su vida por el cristianismo, siendo teólogos, pero espectaculares, tremendos, dando las bases de la teología cristiana, pero cercanos a la gente. No preocupados de riqueza, no preocupados de si tenían la mejor túnica, que si tenían la mejor escuela, no. O tener influencias. Eso. Ninguno quiso ser miembro de la corte. De hecho... Yo siempre digo que hay un jet set cristiano. Mira, me fui un poquito, pero hay un escritor cristiano que se llama Boecio, ¿ya? Que tiene un libro precioso que se llama La consolación de la filosofía. ¿Ya? Él está a punto de ser condenado a muerte, ¿ya? Por el emperador, porque él se opuso
a un dictamen, porque él era senador en Roma. Él se opone a un dictamen que va en contra de los principios cristianos. Él se lo dice al emperador, y el emperador, que se abogaba divinidad, le dice, no, pues, o sea, te vayas a la cárcel y te morís. Y dice, bueno, me muero. ¿Ya? Entonces, ¿Dios lo puso a Boecio en ese lugar de poder? Por supuesto, podríamos pensar que sí. Pero él no se aferró a ese poder. Para él primero estaba su cristianismo, la esencia de su cristianismo. Entonces, la consolación de la filosofía, que es un libro muy lindo, nace en ese contexto de estar esperando la muerte. Ahora, pensemos que para ellos la filosofía tiene que ver con la búsqueda de Dios, ¿ya? Entonces, como dices tú, no es buscar el poder, no es buscar la fama, no es buscar la fortuna, todo eso, buscar fama, buscar fortuna, individualismo, competencia, mirar en menos al otro, eso es lo que podríamos llamar el espíritu del anticristianismo, que se ha instalado en este discurso. No vaya a ser el anticristo que no está en la Iglesia Católica y está en nosotros mismos. Tanto que hemos pensado que el Papa capaz que esté ahí mismo en capaz que esté al lado mío. Claro. O sea, no por ti. Bueno, para algunos que siguen a esto voy a ser probablemente el anticristo. Pero me refiero a ese anticristiano, ese antirrelacional, anti comunidad. Exacto. O sea, a mí una de las cosas que me parece muy absurda, Andrés, es que dejemos fuera a gente por cuestiones secundarias. Queremos alejarnos del mundo. Tratamos al mundo de mundano, pero necesitamos gente en la iglesia que sea mucho más mundano de lo que ellos son. Exacto. De hecho, Jesús les dice así como, miren, los hijos de las tinieblas son más, de repente son mejores que ustedes, ¿cachai? Son más sagaces. Estamos en contra de lo mundano, pero parece que a veces lo necesitamos. Es que mira, ¿sabes qué? Lamentablemente, la gente piensa mucho en la Iglesia Católica como la iglesia institucionalizada, que es después de Constantino, ¿ya? Ahora, esa iglesia, hay una pugna dentro. Está la iglesia institucional y la iglesia de Cristo, por así decirlo. Y eso yo lo he visto en todas las iglesias que he conocido. Hay una institucionalidad política, como por ejemplo en el caso donde participo yo, que es la Asamblea de Dios. Ya, o sea, si tú me preguntáis así como el directorio, voy a decir nombres porque yo soy súper responsable para hablar. Marcelo Marcón, Hernán Sandoval, Moisés Labarca, todo lo que representa el directorio de las Asambleas de Dios. ¿Qué tiene de cristiano eso? Nada. Es política, y política detestable, política asquerosa, porque ya hay una forma de hacer política que nos guste o no un partido u otro, no importa, necesitamos esta forma de representatividad, ¿ya? Pero está esta política de la chanchería, de la pillería, de sacar provecho, de querer fama, de querer estar adelante. Eso como que me suena. Como uno que renunció. Y pasa en todos... pasó con el caso Penta, pasó con el caso Sokimich, está pasando ahora con el caso Lencería, está pasando con el caso Fundaciones. Entonces, fíjate tú que no es diferente a lo que pasa en la Asamblea de Dios, en la Iglesia de Dios, en el Metodista Pentecostal. Entonces, eso nosotros no nos podemos confundir. Eso no es la Iglesia de Cristo. Sí. Ellos se hacen llamar, lamentablemente incluso está en el Nuevo Testamento. El Señor permite que pase esto. Dice que permite el crecimiento del trigo y la cizaña, ¿no es cierto? Crecen juntos. Ya. Eso va a pasar todo el tiempo. Y es necesario que pase. Eso no es cristianismo. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿son ellos cristianos o no? Eso yo no lo sé. Yo ahí no me meto. Yo no puedo decir si alguien es cristiano o no. No está pegado. Ahora, si un comportamiento, una teología, una forma de interpretar la Biblia es cristiana o no, como teólogo sí tengo mucho que decir, ¿ya? Entonces, ahí es donde está el problema. Ahí es donde empieza el problema. Entonces, me encuentro tan absurdo que dejemos gente fuera del cristianismo, porque que no tener al Espíritu Santo es no ser cristiano. Entonces que te digan, no, es que usted no ha hablado en lengua, entonces usted no tiene el bautismo del Espíritu Santo. Yo te voy a mandar un... Pero es que el bautismo del Espíritu Santo no tiene que ver con el don de lenguas tampoco. Para ellos ya sí. Está escrito. Claro. Y es súper claro y enfático en eso.
Claro, entonces para ellos sí, y sacan un montón de versículos al aire, los sacan de su contexto, los sacan de los libros y los ponen juntos, y al final termináis armando una quimera que es totalmente Una... adversa y contraria a la esencia del Un cristianismo. charquicán teológico. Por último, el charquicán es rico. Vamos. No sé, una pichanga. No, la pichanga igual es buena, sí. Sí, Sí, también. Es como decir una chorrillana teológica. No, pero sí, tendríamos que buscar algo malo, a ver una Sí, mezcla de... no sé. Una Oye, ya sé, pantrucas. ya sé, no, mira, cuando uno lava la loza, viste que queda todo el resto de comida. Ya. Que eso. Eso, ese resto de comida que queda abajo cuando lavas la loza. Qué asco. Eso es esa teología Eso que te tapa la cañería. que te tapa la cañería, que no deja pasar el Que no agua, deja fluir no lo deja que- fluir nada, no voy a seguir lavando la loza ya. Eso representa esa teología de la exclusión de la gente por estas cosas carismáticas y de los dones. Qué importante poder conversar estas cosas de manera clara. Yo estoy siendo llevado, no sé si ponerle el Espíritu de Dios pues, o lo que sea, pero estoy muy enfocado a de una vez por todas terminar con estos dogmas, con estas doctrinas que nos han llevado solamente a separarnos. Y voy a hacer esto para terminar. Ya llevamos 1 hora, 6 minutos para acabar esto y siendo bastante enfático con muchas cosas. Ya yo creo que debemos estar hartos de segregar al homosexual, segregar al pobre, segregar al que tiene enfermedades mentales, segregar al que tiene problemas de depresión, segregar a los que tienen crisis de angustia, segregar a los separados, segregar a las personas que han fracasado, porque el evangelio se trata de personas como nosotros. Sí, de hecho ahora que dijiste a los separados, porque se toman de la carta de Timoteo y de Tito, varón de una sola mujer. Pero conozco montones que tienen 2, pero dicen, no, es que no me he separado. Claro, y el que quiera el sacerdocio, que sea hombre de una sola mujer, Claro. y ahí venimos Ojo que ahí se refiere a precisamente a la infidelidad, no se refiere Sí. a, como te conté otro día en clase, el matrimonio es una institución romana muy posterior al cristianismo. Y un tema netamente económico. Claro, Pero no con un tema como... claro, o sea, si vamos a prohibir algo, prohibamos a estos pastores que se andan metiendo con las hermanas mientras son casados. Po. Eso sí es anticristiano. Y eso es fornicación. Eso es fornicación, sí, es que eso es inmoralidad. Entonces, Así que creo que tenemos muchas cosas que hablar. Vamos a tener que sí, dejar vamos a una tener que segunda hacer parte. una segunda parte, sí, Así podríamos que- hablar pero de ese creo, tema. ojalá que haya quedado claro muchas cosas. Entonces, intento de alguna manera poder derribar. Yo sé que no es un centenar ni miles de personas que nos escuchan, pero sí son las bastantes para que puedan empezar y empecemos todos a familiarizarnos con este cambio. Mira, para mí, con una persona que se sienta acogido, que se sienta... Que se sienta... Que haga el clic y diga no estaba equivocado. Exacto, exactamente. Que diga, oye, a mí me pasó eso, yo me sentí excluido y ahora me doy cuenta que estaba mal. A mí, con una persona que sienta eso, ya estoy más que pagado, más que feliz. Porque Y pasa. vamos a pasa. ser más que felices. Y vamos a compartir este podcast. Y bueno, te agradezco mucho. Le agradezco mucho a las personas que nos escuchan. Gracias por estar. Ya nos quedan unos 2 o 3 capítulos para cerrar esta primera temporada y trabajar en la segunda. Que lo quiero hacer como un poco distinto. No sé todavía cómo lo voy a hacer. Una Pero- mesa, una chorrillana, unos chops. Estaba pensando en unos jotes y unas mujeres bailando. Funaba al tío. Bueno, ahí se sumaría Ricardo Cid, se sumaría el Es que- Pastor Soto, te aseguro. Es que quiero invitarlo. Ah, ya. No, con todo respeto, no. Estamos... Hay que reírse. Son bromas, por si acaso. Sí. Pero quiero ver un formato y ahí voy a ir trabajando. Necesito hacerlo con una persona... Quiero tener un compañero en mi segunda temporada. Pero bueno, falta todavía. Esta temporada creo que va a terminar por ahí por octubre. Dale las gracias a todos los que nos ven, a los que nos escucharon, que tuvieron el ánimo de acompañarnos en esta hora casi con 9 minutos. Y dale las gracias a ti, Gabriel. Muchas gracias por estar. No, por nada. Muchas gracias para por lo que tenerme necesiten. paciencia también en las clases, porque soy bastante porro para teología. Debo decirlo. Entiendo
entiendo. No, sí, entiendes Pero- y tienes ánimo. Sí, eso es lo Sí, importante, tener sí, ánimo sí. de aprender. Pero soy porro, pero no porro porque no entienda, sino porque tengo problema de retención de información. Sí, no hay que valorar tanto la memoria. Sí, Pero como ahí te está. dije, sí. Así que, bueno, muchas gracias. Esto es Ministerio Renuevo, trabajando para todos ustedes y gracias a mi profesor. ¿Cuál es la cortina del programa? Renuévame. ¿Esa no? No, Ah, ya. no tiene ninguna cortina. Hace falta una, po. Voy a tener que hacer una. Sí, hace falta una. Lo hacía el Pastor Rocha que me haga una. Ya. Él tiene unas canciones, po. Sí, pues Sí. voy a grabar. Sí, buena idea. Sí, pues tiene que Buena tener una idea. cortina musical, Sí, sí, claro, sí, que lo sí, distinga. Sí, voy a tener que hacer eso. Chao, que estén muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Esto ha sido todo. Un saludo, un abrazo y nos estamos viendo en el próximo capítulo.